Se, se efectuó la semana pasada esta tercera reunión de funcionarios de México y Estados Unidos, este diálogo económico de alto nivel en donde pues las estrellas fueron no solamente los funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y México, sino los empresarios. De hecho, es un encuentro de empresarios en donde se invitan a los representantes del gobierno. Y bueno, pues de ahí salieron muchos posicionamientos y uno que llamó la atención porque significaría otra raya para el Tigre, pues son desavenencias que se están empezando a presentar en el sector de las telecomunicaciones. O sea, ya pasamos por el tema de las reglas de origen, hay en ciernes sendos paneles relacionados con la energía, con el maíz transgénico, cada vez se multiplican más las diferencias en materia laboral, donde se cuestionan a los sindicatos de impedir la libre afiliación de los trabajadores en las empresas. Y bueno, pues ahora resulta que también en materia de telecomunicaciones, pues evidentemente el agente económico preponderante, Telmex, América Móvil, inhibe la competencia en un sector pues fundamental para la relación comercial entre México y Estados Unidos. Vamos a platicar, y todo esto lo digo porque lo sacó a colación ni más ni menos que Catherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos. Vamos a platicar con Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group. ¿Cómo estás, Jorge Fernando? Darío querido, qué gusto en saludarte una vez más. Un abrazo desde Bogotá. Ay, ¿qué andas haciendo por allá? Bueno, Organizando Colombia 5G, el foro más importante de telecomunicaciones aquí en Colombia, Darío querido. bueno, ya nos contarás de eso. Por lo pronto, sí registraste ese señalamiento que hizo la señora Thayer con respecto a la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones, donde también el costo del espectro, pues, influye de manera negativa. Sin duda, sin duda. Mira, vamos a poner un poco las coordenadas del sector de las telecomunicaciones en México, Darío querido, para que veamos dónde estamos a 10 años de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Uno, tenemos 4 operadores de telecomunicaciones fijas que no teníamos hace 10 años. Las empresas de Internet fijo, como lo sabes, son Total Play, Easy, Megacable, Total Play y Telmex. Quiero, Darío querido, que nos demos cuenta de un tema que no es menor. La inversión que realizan estos operadores de telecomunicaciones en su conjunto son alrededor de un 10-15% superiores sus inversiones a las inversiones de todo el sector de las telecomunicaciones en Colombia, fijo y móvil, y Perú juntos. Este es el poder que tiene la industria del Internet fijo a 10 años del sector de telecomunicaciones. Ahora, en materia de lo que es Internet móvil, lo que tú y yo conocemos como los operadores de telecomunicaciones móviles, tenemos algo absolutamente extraordinario, Darío, que no es menor. Las empresas de telecomunicaciones móviles, por ejemplo, el caso de América Móvil sí tiene 80 millones de usuarios, es decir, un 8% más de usuarios que hace 10 años, pero no, hay que darnos cuenta que el caso de AT&T, Darío, tiene 45 millones de usuarios. No hay un operador en Iberoamérica hispana que tenga tal cantidad de usuarios como tiene AT&T, es decir, México es tierra de gigantes. Ahora, esto resuelve o nos permite comprender por qué no tenemos la conectividad que tenemos, que nos hace falta en México. Sin duda no. Esto describe lo que tenemos hoy en día en cuanto a los operadores. El tema más grave que tenemos hoy en día, Darío querido, son los altísimos costos del precio del espectro, tema que tú y yo hemos platicado en cuando menos 3 ocasiones aquí en tu programa. Ya lo venimos diciendo tú y yo hace más o menos 2 o 3 años, cuando por primera vez nos dimos cuenta que el sector del costo del espectro en México es el más alto de América Latina, pero está entre el segundo o el tercero costo más alto del planeta. Esto llevó a que desapareciera hace 2 años de nuestro país un operador que tú y yo conocíamos muy bien, que se llama Movistar, quien ya no aguantó los costos de este espectro, y es lo que nos ha llevado a esta circunstancia hoy en día.
Es decir, entonces aquí el llamamiento de la representación comercial de Estados Unidos sería básicamente a las autoridades, en este caso pues a la Secretaría de Hacienda, que es a la que se le ha insistido reiteradamente en tomar cartas en el asunto y ver las cosas no con una mirada recaudatoria, sino de competitividad. Claro, mira, esto es muy importante. La licitación 5G de Chile, que es el país con la mayor, con los mejores estándares de telecomunicaciones en América Latina, tiene 14 años, Darío querido, de tener los costos más bajos del precio del espectro. Eh, Hay 4 operadores de telecomunicaciones en Chile y solamente por la licitación 2.5 recibieron alrededor de cerca de 12 millones de dólares entre los 4 operadores. Pero en el caso de la licitación 5G, los precios del espectro entre 4 operadores para un país de 16 millones de habitantes fueron cercanos a casi los 700 millones de dólares. Brasil, con 200 millones de usuarios en la licitación 5G y 3 operadores, recibió por parte de todos los operadores 700 millones de dólares de enganche, digamos, de guante, por los derechos del precio del espectro radioeléctrico. Es decir, bajaron un 80% los precios del espectro para poder ser competitivos y generar cobertura en materia de despliegue de tecnología 5G. Esto mismo se ha venido repitiendo aquí en Colombia. El Ministerio TIC va a bajar los precios del espectro casi hasta un 90% los precios del espectro para poder generar cobertura, despliegue de infraestructura, competitividad e innovación. México es un absurdo, es un tema absolutamente ridículo en el que nos encontramos hoy en día en virtud de que el gobierno federal no ha terminado de entender ni comprender que el precio del espectro radioeléctrico habilita los derechos humanos, genera igualdad, transformación digital, innovación y competitividad. El espectro radioeléctrico en las condiciones en las que está hoy en día no le sirve ni al gobierno ni a los operadores, pero tampoco a la gente más pobre que necesita inclusión digital en nuestro país. Bueno, sí le conviene al preponderante, ¿no? Porque no generas competencia, o sea, sí hay un beneficiario de esa negativa absurda que cualquiera lo puede entender, ¿no? Negativa absurda del Mira, gobierno. yo creo que esto se explica por sí mismo. En el caso del preponderante, en 10 años solamente ha generado 8% de nuevos usuarios, lo cual en términos, digamos, de cobertura y de crecimiento por número de usuarios es un fracaso absoluto. Ningún operador de telecomunicaciones en materia de capturar nuevos usuarios puede crecer este 8% incluso anualmente. Si tú recuerdas, la cobertura de Internet en nuestro país siempre ha crecido a 2 dígitos. Y en el caso del preponderante, como cada nuevo usuario que tiene lo vuelve más preponderante, ha preferido ya no generar despliegue de cobertura. Por eso tienes tú un déficit de 30 millones de usuarios que no están conectados en nuestro país. Y los demás operadores, bueno, en este caso AT&T, que tiene acceso a la infraestructura de preponderante, tampoco va a generar despliegue de cobertura. Entonces, estamos en el peor de los mundos, Darío, porque ni el preponderante va a generar despliegue de cobertura ni inversión en áreas rurales, ni los demás, bueno, ni el otro operador móvil, que es el que nos queda, que tiene en su panza ya a Movistar, va a generar mayor cobertura. Lo que necesitamos es, si bajan los precios del espectro, en este caso, y tenemos estímulos para generar conectividad, yo creo que los 30 millones de mexicanos que no están conectados hoy en día tendrían mayor facilidad de ser adquiridos por los operadores. El caso de Brasil estableció la baja de los precios del espectro con obligaciones de cobertura, Darío. Chile estableció también, bajó los precios del espectro 60% y estableció obligaciones de cobertura. Esto mismo se está repitiendo en las licitaciones de República Dominicana, Uruguay y en el caso de Colombia así va a suceder. Creo que tendríamos que trabajar en el caso de México más o menos con esta misma filosofía. O sea, México es el único país en la región que tiene esos altos costos de espectro. Es algo grotesco, Darío, es algo absolutamente, esto no tiene ya, te lo voy a decir así, ya no tiene nada que ver con la competencia económica, es un abandono absoluto del sector de las telecomunicaciones, es no comprender exactamente qué está sucediendo con ellos.
porque incluso la famosa empresa Altán, que tú has documentado tanto, que tú has tenido la capacidad para identificar sus debilidades, también necesita espectro. Esa empresa no va a ser competitiva ni va a subsistir si no tiene bandas en acceso a bandas en otras frecuencias. Si tú recuerdas, ellos tienen acceso a la banda de 700 MHz, que es una banda que se hizo para fines rurales, para cobertura, para áreas como Chiapas y Oaxaca, pero no está pensada para las ciudades. Ellos necesitan urgentemente frecuencias en la banda 2.5, en la 3.5 y tener un portafolio que les permita ser competitivos incluso en la banda en 5G. Algo que ya se sabe hoy en día es que otra vez Altán empieza a tener problemas de liquidez y de falta de capitalización, ya hay por ahí pendiente y pronto una nueva cantidad que se le tendrá que dar para que vuelva a subsistir. Esa empresa no va a caminar si no cambia su régimen jurídico y accede a nuevas bandas del espectro radioeléctrico. Y nosotros, recuerda que para 5G necesitamos un promedio de 10 veces más espectro del que tenemos hoy en día, porque 5G es muy poderoso, necesita muchísimas frecuencias, mucha fibra óptica, y con estos precios que tenemos hoy en día, estamos Bien, condenados a no ser los socios que Estados Unidos claro. y Canadá necesitan, Bien, ¿no? Incluido, por ejemplo, para negocios como los chips y procesadores. pues Jorge Fernando Negrete, presidente de DLP Group, como siempre un privilegio platicar contigo. Muchas gracias.